Jornada de paro docente en primaria y secundaria en Montevideo por hechos de violencia en centros educativos de los dos niveles. En la escuela 55, la madre de un estudiante golpeó a una maestra, a un auxiliar de servicio y a la directora en un conflicto que terminó con la intervención de la policía. El sindicato de magisterio va a realizar una asamblea para coordinar los pasos a seguir. Por otra parte, el sindicato docente de secundaria de Montevideo también está de paro por reiterados hechos de violencia en liceos y en particular por la agresión a un docente del Liceo 39. Desde el sindicato entienden que las autoridades fueron omisas al no concurrir al centro educativo y reclamaron que se aplique el protocolo acordado ante situaciones de violencia. Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 17 grados a esta hora aquí en Montevideo, en una jornada que se presenta con el cielo nuboso, neblinas, vientos soplando del sureste y sur entre 10 a 30 kilómetros por hora, con periodos que pueden llegar a variables entre 0 y 10 kilómetros por hora, dice Inomet, y una máxima anunciada de 19 grados. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Burucuyá, entre Cufré y Goes, hay carga y descarga hasta las 17 horas. En Tristán Narvaja, entre 18 de julio y Paysandú, hay un evento hasta las 23:30, atentos allí. Arenal Grande, entre Bransen y Rivera, Hormigonado, hasta las 19 horas. O Héctor Miranda, entre Yauri y Boulevard Artigas, hay carga y descarga hasta las 17 horas. Compartimos ahora los principales titulares. El presidente Luis Lacalle Pou cuestionó el paro de docentes por episodios de violencia en escuelas y liceos de Montevideo. Lacalle dijo que si hay algo que ha hecho el gobierno es escuchar el reclamo de los sindicatos. La fiscal Daniela Revelo estudia si apela la decisión de la jueza Noelia Gutiérrez de otorgarle la libertad condicional al ex jefe de la custodia presidencial de Lacalle Pou, Alejandro Astesiano. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos solicitó a la fórmula Frente Amplista Orsi Cose que avancen en la búsqueda de la verdad. La Agencia Nacional de Viviendas abre el lunes próximo un llamado para comercializar 46 viviendas reacondicionadas en los barrios Tres Ombúes, Casa Valle y Malvin Norte. Se profundiza la crisis entre Venezuela y España después de que el gobierno de Maduro llamó a consulta al embajador español en Caracas. El presidente de la República está desde temprano recorriendo la rural del Prado. Allí está también nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Así es, desde bien temprano de la mañana el presidente Luis Lacalle Pou se encuentra recorriendo la Expo Prado, mantuvo una reunión con la dirigencia de la Asociación Rural del Uruguay, donde hablaron de diferentes temas que tienen que ver justamente con el sector agropecuario. Al terminar esa reunión, el mandatario se refirió a varios temas, entre ellos el tema del precio del dólar en Uruguay y también de la inversión realizada por este gobierno. Comenzamos escuchando lo que dijo el mandatario en esta ocasión. Claramente la influencia extranjera en el dólar es importante, claramente el ingreso de dólares a nuestro país fue muy importante, más dólares, la misma cantidad de pesos, la confianza en el peso. El peso es la segunda o la tercera moneda que más se aprecia en el mundo. O sea, tenemos un peso fuerte, que eso significa confianza. Cuando uno emite deuda y ve que se compran en pesos, eso es confianza. Entonces, el justo equilibrio, ¿no? Porque el costo de vida, porque el precio del dólar, entonces cuando uno es liberal y no se quiere intervenir para que baje, tampoco se debería intervenir para que suba. Hace una semana estábamos en un pueblito de Tacuarembó que se llama La Hilera, que no tenía ambulancia. Y sobre los descuentos y fuera el presupuesto se le consiguió una ambulancia. Voy a ese ejemplo puntual como muchos que conocen ustedes, que es hacer llegar la mayor cantidad de oportunidades en comisaría, en policlínica, en ambulancia, en escuela, en liceo, en rutas, en caminería, en puentes, a lo largo y ancho de todo el país.
Sumar a esto, Rosina, que el presidente también se refirió al paro de docentes en primaria, en secundaria de hoy, cuestionó esa medida, dice que afecta a las personas más débiles y por eso no está de acuerdo con esa medida anunciada por sindicatos. Vamos también a escuchar lo que dijo el presidente sobre este tema y sobre el plebiscito de reforma de la seguridad social. Sobre lo que dicen los sindicatos es la opinión, obviamente no la comparto, pero es la opinión libre de una corporación que tiene. Que no hayan sido escuchados, yo creo que si hay algo que ha hecho el gobierno es escuchar, capaz que no estuvimos de acuerdo. Obviamente sobre el tema puntual, nunca la violencia como medio de relacionamiento entre los individuos, capaz que el paro, que es una medida de reclamo para hacerse, obviamente para escuchar la voz, termina perjudicando a quienes más necesitan la educación, que son los chiquilines. Lacalle Pou aprovechó la oportunidad para defender la reforma de la seguridad social y anunció que hará una cadena nacional al respecto. Claramente, si esta reforma era urgente hace 15 años, o más de 15 años, 19, 20 años, deberían de haberla hecho. Nosotros nos tocó hacerla, nos tocó discutir, nos tocó conseguir los votos. Llamamos un gran diálogo nacional. Gran diálogo nacional. Le voy a hacer memoria de lo que pasó. La LUC. La primera instancia de la reforma fue la LUC. Un grupo de expertos. Después, un anteproyecto. Yo se lo llevé personalmente al Frente Amplio. No sé si se acuerdan que fui a la casa del Frente Amplio a llevarle el anteproyecto. Se trató en las dos cámaras. Se convocaron como 80 delegaciones. Se votó en contra, no se aportó, no se reformó durante 15 años de gobierno y ahora dicen que se va a llamar un diálogo social. Y además en una reforma no está clara la posición que se va a tomar. En una reforma, que cuando hablemos públicamente más extenso de esto, se van a enterar, es compleja. Es compleja porque desde mi punto de vista trae consecuencias negativas con efecto dominó. Que va a hacer que tengamos que de alguna manera diversificar el gasto público. Seguramente el gobierno que viene va a tener que subir los impuestos, si pasa esto. Después en lo que hace a la confianza del país en el extranjero, que estamos con el riesgo país más bajo de la historia, va a cambiar. Entonces yo creo que hay que ser muy claros en esto. Sumar a esto, Rosina, que el presidente ha recorrido algunos de los stands presentes aquí en la Expo Prado, entre ellos el de Línea, el de Antel, el de la UTU, donde participó brevemente de un streaming de estudiantes de comunicación, justamente de la Universidad del Trabajo de Uruguay, y continúa ahora recorriendo otros stands en la Expo Prado. Se prevé que por lo menos hasta las 18 o 19 horas esté el presidente aquí en esta Expo Prado. Agregarle también que sobre otros temas de lo que habló fue el tema de lo referido al tema de los allanamientos nocturnos. Se expresó a favor de otro tema que será analizado y votado por la población en las elecciones próximas nacionales. Muchas gracias, Eduardo. Y la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo está realizando hoy un paro de 24 horas ante reiterados hechos de violencia en los liceos de la capital. Denuncian la omisión e inacción de las autoridades ante la situación que se desató, por ejemplo, en el Liceo 39, ubicado en el barrio de Manga, donde fueron agredidas 2 docentes. Hemos tenido docentes agredidos y estudiantes agredidos a lo largo del año, tanto en situaciones de conflictos entre estudiantes o gente externa que ingresa a las instituciones educativas, familias incluso que han entrado a golpear o docentes o estudiantes. Han habido episodios que incluyen algunos tipos de armas de distinta manera, que obviamente nosotros sabemos que no son la mayoría de nuestros estudiantes y nosotros no estamos parando en contra de nuestros estudiantes, sino de una inacción por parte de las autoridades en donde tras un montón de episodios, un montón de momentos donde hemos denunciado, incluso hubo 2 liceos ocupados, el Liceo 25 y el Liceo 9, no hemos obtenido los espacios de trabajo que hemos exigido de manera bipartita y en particular en este caso la omisión de los protocolos. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? El lunes hubo una situación en donde entre una discusión entre estudiantes, una scripta intenta evitar que haya un conflicto de carácter mayor y una de las estudiantes arremete contra la scripta en un estado realmente de descompensación, nos comentan los compañeros. Otra persona adulta viene a separar, también recibe golpes. En esa situación terminan las 2 docentes certificadas producto de esto. Y la Asociación de Funcionarios de Primaria resolvió también paralizar en esta jornada ante la agresión sufrida por 2 trabajadoras, en este caso en la Escuela 55 de Maronias. Los y las trabajadoras denuncian que una madre agredió a la directora, a una maestra y a un auxiliar de servicio.
Un nuevo hecho de violencia en un centro educativo, puntualmente una funcionaria auxiliar de servicio que junto a 2 docentes de la institución educativa fueron agredidas salvajemente por parte de una mamá de un alumno de esa institución. La Asociación de Funcionarios de Primaria, en el marco de sus facultades, decidió en el día de ayer paralizar todas sus actividades en el día de hoy, primero repudiando y rechazando totalmente lo vivido, solidarizándose con las trabajadoras y acompañando a Demu Montevideo en este tipo de situación. A nosotros nos duele la medida, que es una medida extrema, pero tenemos que dar una señal muy clara, siempre apostando al diálogo, a construir comunidad con las familias, pero no aceptamos la violencia a ningún trabajador. La Administración Nacional de Educación Pública presentó un nuevo portal de inscripción web para estudiantes que ingresen a centros educativos públicos de educación básica integrada, lo que abarca desde inicial hasta 9º grado, conocido antes como tercero de liceo o UTU. Para el próximo año lectivo, las inscripciones serán solo en forma digital, con el objetivo de facilitar el procedimiento y evitar colas en escuelas, liceos y centros de UTU. Al ingresar al portal hay distintas opciones para los diferentes periodos de inscripción de acuerdo al año que se va a cursar. Y se encuentra un formulario para la inscripción web. El 25 de septiembre comienza el primer periodo de inscripción para quienes egresan de primaria e inician su primer año en educación media. El objetivo de esta herramienta es justamente facilitarle a las familias la gestión de la inscripción, no tener que ir al centro educativo a realizar la inscripción allí y por lo tanto eliminar las colas, que era uno de los problemas que las familias planteaban, no solamente por lo que implicaba hacer la cola, sino más por el tiempo que insumía, sin perjuicio de que sobre todo para inicial sabemos de la importancia de conocer el centro educativo antes de realizar la inscripción, así que van a haber una semana entera de escuelas a puertas abiertas para que las familias que tengan que inscribir a sus hijos en 3, 4 y 5 y en primer año puedan concurrir a los centros, conocerlos, visitarlos, los centros de su zona y a partir de allí poder elegir cuándo vayan a hacer la inscripción. Por la vía digital, ¿cuánto tiempo lleva el proceso? El proceso es muy corto, una vez que se inicia es un formulario, en el caso de inicial y primaria es un formulario, pide algunos datos personales que tienen que ver con el domicilio y un domicilio laboral. Se puede elegir 2 domicilios para poder a partir de allí ver cuáles son los centros que están cercanos. Hay una posibilidad de elegir hasta 5 centros en orden de prioridad. 3 de esos 5 pueden ser tiempo completo o tiempo extendido, 2 de ellos tienen que ser de tiempo común. Quienes realicen el trámite recibirán un código para rastrear la inscripción y la fecha en la que recibirán la información sobre el centro de estudio al que concurrirán. Cáceres dijo que habrá una etapa para la solicitud de cambio de centro y se van a generar vías presenciales para situaciones particulares. El equipo de representación docente en el Consejo Directivo Central de la ANEP emitió un comunicado en protesta por una resolución de ese órgano de dirección que entienden le impide a Julián Mazzoni cumplir con las tareas inherentes a su condición de consejero electo por el colectivo docente. La declaración señala que el lunes Mazzoni fue convocado por la Sala de Coordinación Docente de un liceo de Montevideo para comentar el libro Emergencia Cultural y Transformación Educativa, editado junto a su equipo de trabajo. Ante ello, la dirección del centro le comunicó que la inspectora de institutos y liceos suspendió la actividad. El consejero Mazzoni planteó la queja en la sesión del CODICEN, donde le solicitó información a la Dirección General de Secundaria, pero la mayoría oficialista del CODICEN ratificó la resolución. La Agencia Nacional de Vivienda abre el lunes próximo un llamado para comercializar 46 viviendas reacondicionadas en los barrios Tres Ombúes, Casaballe y Malvin Norte. Las propiedades incluyen 1 o 2 dormitorios y los beneficiarios pagarán cuotas por valores desde los 5.000 a los 7.000 pesos mensuales durante 25 años. No se exige el clearing, como ya hemos hecho en llamados anteriores. La Agencia Nacional de Vivienda no está teniendo en cuenta la inclusión en el clearing, porque, acordamos, son cuotas bajas en apartamentos, viviendas que se entregan, que son usadas, pero reacondicionadas a nuevo. Entonces, este llamado de estas 46 viviendas es uno más de los llamados que estamos teniendo. Y bueno, una de las características fundamentales de este tipo de llamado, particularmente es que no se requiere tener
una seña inicial, sino que la seña la persona la hace al momento de firmar el boleto de un 1% del valor de la vivienda y después se financia el 99%, el resto se financia a 25 años. Dentro de los primeros 15 años, si la familia se mantiene pagando y estando al día en esos 15 años, los 10 siguientes años van a ser cancelados, tomados como pago. Eso es fundamental porque estamos atendiendo justamente a cuotas bajas, a lugares, a familias que necesitan, bueno, en este caso 1 dormitorio, 2 dormitorios, pero justamente son las cuotas más bajas que tenemos en este momento. El Senado aprobó el proyecto de ley que habilita otorgar una partida de dinero destinada a los productos de higiene menstrual a través de la tarjeta Uruguay Social. También votó incorporar a niñas y niños mellizos y gemelos en las asignaciones familiares específicas para embarazos múltiples. Ambos proyectos de ley fueron presentados por la diputada colorada María Eugenia Rosselló. El proyecto de ley que establece la canasta higiénica menstrual, aprobado ayer por el Senado, fue presentado por la diputada colorada María Eugenia Rosselló en 2020 y plantea una partida monetaria mensual a cargo del Ministerio de Desarrollo Social para personas menstruantes cuyos hogares sean beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social. El texto determina que el Poder Ejecutivo fijará el monto de la prestación, garantizando que sea suficiente para cubrir las necesidades menstruales de las beneficiarias. El mismo día, el Senado dio sanción final a otro proyecto impulsado por la diputada en marzo de este año, que modifica la Ley 17.474, que establece una prestación más elevada que el régimen general de asignaciones familiares para los casos de embarazos y nacimientos de 3 o más hijos. La nueva norma también incluye a mellizos y gemelos en esta prestación, por lo que para estos casos la partida también será más elevada. En otro orden, recientemente entró en vigencia la ley que extiende las licencias paternales de 10 a 20 días corridos para trabajadores privados y públicos, iniciativa que también fue impulsada por Rosselló. Ahora recibimos con mucho gusto a nuestra periodista Giuliana Perdomo porque vamos a hablar de seguridad pública y las distintas propuestas que están emergiendo tanto de organizaciones sociales como de los partidos políticos. Giuliana, bienvenida, buen mediodía. Gracias Rosina, buen mediodía para todos. Exactamente un tema que se ha vuelto debate en campaña electoral por parte de los partidos políticos como era previsible, con propuestas de la sociedad organizada, de la sociedad civil organizada, en este caso en momentos donde integrantes de la coalición de gobierno, y me refiero a Cabildo Abierto, están pidiendo que se declare la emergencia nacional en seguridad pública y con declaraciones del presidente que relativizan estos dichos y si bien reconoce que no están satisfechos, él menciona que se ha dado una baja significativa en los delitos en todo el territorio nacional. A la fecha recordemos que tenemos 3 barrios intervenidos, me refiero a Cerro Norte, Marconi y Boys y Merino, y la violencia en los distintos barrios de la periferia viene aumentando y preocupando a las vecinas y los vecinos. En este caso lo vamos a ver en pantalla, los distintos barrios que nuclea los colectivos La Vida Vale, allí Casaballe, Marconi, Cerro, Casabó, Malvin Norte, Sayago Norte, Villa Española, Tres Ombúes, entre otros, que se han juntado para elaborar un documento que está en constante evolución y el cual se va a entregar a los candidatos presidenciales con el fin de recuperar las políticas en territorio. En este caso ellos entienden que el Estado se ha ido retirando y eso ha perjudicado y tiene de rehenes a niños, niñas y adolescentes que se ven involucrados en estos hechos de violencia. Ellos identifican varias problemáticas, como por ejemplo las balaceras, las disputas por territorio, también el aumento de la violencia doméstica, así como también la gente en situación de calle con problema de consumo y de salud mental. Y esto trae inquieta a la sociedad que hace estas propuestas con un proyecto denominado Nodos Comunitarios de Convivencia. Y los voy a invitar a compartir un tramo de la entrevista que le realizábamos a Laura Cafaro y también a Enrique Ilias. Ellos son integrantes ambos del colectivo La Vida Vale, que nuclea a estos diversos barrios y organizaciones. Ella también docente e investigadora de trabajo social de la UDELAR. Y ellos expresan el sentir de estos momentos de los vecinos que han decidido lanzar esta propuesta.
Hacer visible lo que pasa en los barrios y las consecuencias que está teniendo en la vida cotidiana de las personas, pero sobre todo de nuestras infancias y adolescencias que apenas escuchan un helicóptero, apenas sienten alguna movida, se esconden abajo de las camas, se esconden abajo de las mesas en la escuela y realmente el Uruguay no está en estado de guerra, o sea, eso no debería estar pasando y no deberían estar siendo asesinados en este momento niñas y niños a partir de las balaceras y tampoco adultos que quedan digamos, en medio de hechos delictivos, para lo cual debería haber una política de Estado, como se dice desde el colectivo La Vida Vale. Se habla mucho de que sí, cambiar. Nosotros no negamos la represión, pero no es el sumo ni la panacea. La represión es en determinadas cosas, pero reprimir en el sentido de decir más penas carcelarias, más a toda esta muchachada que de repente se ve obligada a estar en una situación determinada, que nosotros lo que tenemos que hacer es darle contención. Bien, Juliana, ¿y las propuestas de los partidos políticos por dónde van? Bueno, hay diversas propuestas con muchas similitudes por parte de los partidos que integran la coalición de gobierno, que también tienen algunos matices y vamos a ver esas propuestas en pantalla. Todos coinciden en que hay que impulsar un acuerdo nacional en materia de seguridad, algo que se intentó en esta administración pero no se logró. Mesa que también contó con la palabra del Frente Amplio, pero no prosperó este acuerdo nacional y que se impulsa para la próxima administración. Lo que proponen los partidos de la coalición de gobierno es la creación de un Ministerio de Justicia, que acá está de acuerdo el Partido Nacional, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y todavía no se ha pronunciado el Partido Colorado. Acuerdo nacional, como les decía, en materia de seguridad, la herramienta de allanamientos nocturnos que se va a estar plebiscitando en el mes de octubre. También hablan de un mayor blindaje a la frontera por parte de todos los partidos que integran la coalición de gobierno. Acá tenemos algunas diferencias con las cárceles de máxima seguridad. Esto es una propuesta de Cabildo Abierto y que también acompaña el Partido Nacional y entre otros, bueno, proponen aumentar efectivos de la Guardia Republicana, un modelo antimafia italiano, que aquí es una propuesta que lanza el Partido Nacional, precisamente el candidato Álvaro Delgado, que lo que propone es que se articule en este tema con todos los organismos del Estado para así poder trabajar en territorio. Después, por otro lado, tenemos lo que propone el Frente Amplio, que es muy distinto a lo que está poniendo sobre la mesa la coalición de gobierno. Aquí coinciden en el Ministerio de Justicia, que eso lo viene repitiendo el candidato Yamandú Orsi en distintas oportunidades. También instalar el diálogo en materia de seguridad. Ellos apuestan a una prevención del delito más que represión, como sí sostiene el Partido Nacional, una mayor formación a la policía, también mejorar las condiciones carcelarias, hablan de revisar la legislación sobre las drogas y también programas de reinserción penitenciaria que se van a lanzar en la próxima administración si el Frente Amplio llega a ser gobierno. Esto es lo que proponen los partidos políticos. ¿Qué dice la sociedad civil? Bueno, presentan este proyecto, nodos comunitarios nodos de convivencia comunitaria, que en este caso plantean 8 desplegados en distintos barrios de Montevideo, de la periferia. Aquí toman como modelo lo que está sucediendo en el Sacude en Casaballe, también en el Crece de Flor de Maronias y en Punta Yegua en el parque que se ha instalado. En este caso ellos se quieren desplegar en las distintas zonas de Montevideo, llevando talleres de formación, de educación, de cultura, también para reinsertar a aquellas personas que salen de la cárcel y también pretenden extenderse al territorio nacional impulsando 8 nodos de convivencia más, o sea 8 en Montevideo y 8 a nivel nacional. Y también plantean sus diferencias con la herramienta de allanamientos nocturnos, porque en este caso, en las últimas horas, hace 2 días precisamente, se impulsó un comunicado que nuclea a más de 20 organizaciones de la sociedad civil, donde allí plantean reparos. No van a acompañar este allanamiento nocturno, entendiendo que no dan las garantías suficientes, y lo vamos a ver en pantalla. Reduce garantías a funcionarios, expone a los niños y niñas que están en situación de vulnerabilidad. También ellos
esto se entiende que reproduce la violencia comunitaria y también hablan de una desigualdad en el territorio, entendiendo también que no están las condiciones de derechos para que se entre en la noche a los hogares. Muy bien. Vamos, Rosina, a compartir un tramo final de la entrevista que le realizamos a Enrique y también a Laura, que refleja y habla del espíritu de estas propuestas que se van a impulsar y que se van a presentar en los próximos días a los candidatos. La idea es que pueda haber un plan integral en Casaballe. Eso significa que la universidad tenga una base territorial en el lugar, como lo es el APEX o el PIM, que seguramente conocen, y nosotros lo que venimos observando, sobre todo en lo que es los centros educativos, lo que es, bueno, en la zona en general, en el barrio, es que las niñas, niños y adolescentes y las familias en este momento no están pudiendo hacer uso, disfrutar del espacio público. El aprovechamiento de espacios que se utilizan por el día, pero que en la noche no, esos serían ya edificios que nosotros podríamos tener para hacer este tipo de trabajo social, digamos, para incorporar o reincorporar a estas personas que tengan problemas hacia la sociedad, ¿tá? Y ahí, bueno, dar educación, formación, cosas culturales, aprendizajes de todo tipo, formación, ¿tá? Y que nosotros tengamos la posibilidad de ser una alternativa a eso de la vida fácil. ¿Tá? Nosotros lo que planteamos es eso fundamentalmente. Y también pensamos en la presupuestación, porque es lo primero que nos van a preguntar. También lo hemos pensado eso. ¿Tá? Es decir, hay muchas cosas que nosotros tenemos elementos como para pensar, bueno, aquello que se está invirtiendo acá, que no lo vamos a necesitar. Supongamos un chiquirín que tiene una pena alternativa, que hoy le está costando $1.300 por mes al Estado. Si eso lo invierte para recuperarlo, ¿no sería mejor? Bueno, pasamos raya, 16 nodos de convivencia a nivel país, en este caso con el presupuesto ya existente, lo decía recién Enrique, una propuesta que se va a impulsar en las próximas semanas y que pretende generar un mayor vínculo entre la sociedad civil y el Estado para poder trabajar en territorio y así que contar con las propuestas del Estado, las propuestas que se han impulsado para llevar adelante este tema. Muy bien, Juliana, completísimo informe. Muchas gracias. Y nosotros aprovechamos a hacer la pausa y volvemos enseguida. Bloque de MB de Noticias. Continuamos con información con 18 grados a esta hora. La justicia le otorgó la libertad anticipada al ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano tras casi 2 años de penitenciaría en la cárcel de Florida. Si bien el fallo establece que Astesiano tuvo buena conducta y que hay muy baja probabilidad de reincidencia, el ex custodio aún no está con la libertad total porque la Fiscalía tiene 6 días para definir si apela la decisión. El pedido había sido realizado por la defensa de Astesiano, encabezada por Ignacio Durán, hace algunas semanas. El ex custodio está preso desde el 26 de septiembre de 2022 en la cárcel de Florida, con un breve paso por Punta de Rieles y tiene condena desde febrero de 2023 tras llegar a un acuerdo abreviado con la fiscal Gabriela Fossati por asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secretos y conjunción del interés público y privado. La jueza Noelia Gutiérrez, en el decreto presentado, definió dar positivamente la libertad anticipada a Astesiano por entender que tiene buena conducta, carece de sanciones disciplinarias y porque realiza actividades para redimir su pena. Además, ha tenido buen relacionamiento con sus pares, con funcionarios penitenciarios. También agrega que existen pocas probabilidades de que el penado vuelva a delinquir una vez retome a la comunidad al haberse indicado un riesgo bajo de reincidencia que contempla el estudio de daño severo hacia terceros como hacia sí mismo.
El ofensor se da cuenta de que su conducta es un problema e identifica elementos de riesgo que han influido en su comportamiento infractor. También señala que Astesiano no muestra patrón consistente en el uso de agresión en su estilo de vida, no tiene historia de violencia en el logro de sus objetivos, no presenta fuga ni causas pendientes, cuenta con apoyo familiar, no se observan factores de riesgo, se observan hábitos laborales sostenidos en el tiempo. Siempre se muestra colaborativo con el personal penitenciario, no registra ningún tipo de sanción, mantiene una adecuada relación con figuras de autoridad, dando cuenta de aceptación y cooperación. El fallo puede ser apelado por la fiscal Daniela Revelo y por este motivo Astesiano deberá permanecer 6 días más preso hasta que el fallo quede definitivo. La defensa del ex jefe de custodia presidencial, el abogado Ignacio Durán, dijo que tienen que esperar ahora los 6 días que tiene la Fiscalía para apelar, pero que le llama la atención la oposición de la fiscal a esta libertad anticipada. Invocó la decisión de la jueza contra la vista fiscal. Durán dijo que desde todo el espectro político han llegado ofrecimientos a Astesiano para que hable. Creo que si él recupera la libertad y con el devenir del tiempo, él en algún momento va a querer expresarse, va a querer contar como dice su verdad, pero como les dije recién, lo primero que quiere hacer es, apenas salga, es retomar el vínculo familiar con sus hijos, con sus nietos, ponerse a trabajar ya mismo con este emprendimiento que ya está para empezar este día lunes y bueno, y yo creo que después sí, llegado el momento y desde la tranquilidad del hogar, él va a tener la oportunidad de hablar, porque aparte es lo que él quiere hacer, pero ya te digo, prefiere hacerlo desde otro ámbito y una vez que esté con la libertad y con la familia al lado. ¿Ha tenido algún contacto político en este último tiempo? Sí, te puedo asegurar que lo han llamado de todos lados y para cualquier tipo de solicitud. Eso, más allá de lo que es el secreto profesional, me consta porque él me reenvía los mensajes y sí, el espectro político está agazapado, esperando que salga, que no salga, que hable, que no hable y esto no es de un solo partido, es la verdad que de todos, que es una persona muy buscada porque saben lo que genera y el impacto que puede llegar a tener lo que él diga. Cuando hablas de llamadas de todas las esferas políticas, ¿se habla de invitaciones o incluso hasta de amenazas para que no hable? No, amenazas de ningún tipo, invitaciones para que hable, sí, y de todos los colores políticos que hay hoy. Obviamente es una persona que es muy influyente, que estuvo en un lugar de mucho poder, que tiene mucha información y esa información, sea veraz o no sea veraz, creo que cualquier cosa que él diga va a generar enseguida ruido, entonces es muy buscado por todo el espectro político, fue muy buscado, ahora ya no tanto, pero durante mucho tiempo fue muy buscado y recibió realmente ofrecimientos de cualquier tipo y color. Recibimos ahora a nuestro periodista Diego Martini. Hoy es el Día de las Plazas y hay actividades en la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido al mediodía. Hola Rosina, buen mediodía para vos, todas y todos. Así es, se está realizando el lanzamiento del Día de las Plazas y los Barrios, que se va a estar celebrando el próximo 21 y 22 de septiembre, el otro fin de semana. Va a ser en más de 80 espacios públicos de Montevideo, donde se van a realizar distintas actividades que están diseñadas para toda la familia, de acceso libre y gratuito, y se da también en el marco de los 300 años de Montevideo, el Día de las Plazas y de los Barrios, y va a tener un montón de actividades en distintos puntos de la ciudad. Ahí estamos viendo en este momento al intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, acompañado por Federico Graña del área de desarrollo y participación popular, y están 6 de los alcaldes de Montevideo, están faltando 2 por razones de enfermedad, pero están presentando todas las actividades que se van a estar presentando, que están disponibles en la web, digamos, de la Intendencia de Montevideo, que ya desde este momento se puede consultar, así que escuchamos parte de lo que dice Graña y luego ampliaremos a la edición central. La justicia le dio la razón, tuvimos que trabajar durante 3 años, generamos una obra para insonorizar y ahora los vecinos están volviendo a recuperar ese espacio y también se organizaron para sostener eventos más allá de carnaval. Y bueno, Volumen Bajo también se suma a la celebración en el municipio C y voy a ir cerrando con algo que creo que a muchos de los que estamos, capaz que a todos y todas los que estamos sentados acá nos pasa. Yo últimamente, como capaz que estamos en una etapa de cierres de administración, ya se inician procesos, uno hace un resumen. Uno es montevideano de pura cepa, eso no nos diferencia, pero cuando quiero decir es esto. Pensar en cuál fue una gestión en Montevideo es pensar cómo afecta tu vida.
Yo no me puedo interpretar sin entender Montevideo y las políticas culturales y sociales de Montevideo. Yo hice Murga Joven, yo fui a Teatro Joven, yo hice una cantidad de acciones que fueron transformando mi vida y abriéndome a ciertos espacios. Y eso es porque a alguien se le ocurrió en algún momento hacer políticas como la Movida Joven. Eso fue porque a alguien en algún momento se le ocurrió hacer políticas de poner en el centro espacios públicos. Y quizás algunos jóvenes que no teníamos muchas oportunidades a finales de los 90, inicio de los 2000, teníamos cosas para hacer sin que esto fuera una mercancía, sin tener que ir a pagarlo, porque Bien. no podíamos pagar. Estamos viendo allí entonces el lanzamiento del Día de las Plazas y de los Barrios, que va a ser el próximo sábado 21 y domingo 22 de septiembre. Estar atentos al calendario, que obviamente va a estar todo publicado en la página web de la Intendencia de Montevideo. Otros temas. La Corte Electoral y la URSEC pidieron a los medios de comunicación que informen sus precios y condiciones para la publicidad electoral. La ley de financiamiento de los partidos políticos establece que los servicios de televisión abierta y para abonados tienen que fijar las mismas condiciones comerciales y el precio de adquisición para todos los partidos y candidatos. Este jueves venció el plazo para que los canales brindaran la información a la URSEC, pero la notificación de que debían hacerlo llegó a los medios de comunicación con un día de antelación. No han respondido todos, sí han respondido por ejemplo, los canales de aquí de Montevideo, así como las señales de cable de aquí de Montevideo. ¿Por qué se dio con tan poco tiempo? Bueno, hubo algunas dificultades en ese sentido. Lamentablemente hubiera sido deseable que hubiera más tiempo para entregar esta información, pero se dio de esta manera, de acuerdo a lo que establece la norma y de acuerdo a la información que se le está solicitando a los medios de comunicación. Las condiciones de contratación deben ser iguales para todos los partidos políticos y asimismo, posteriormente a la campaña electoral, se debe realizar una declaración jurada por parte de los medios, así como de los partidos políticos, en relación a cuántos fueron los minutos contratados, a qué tarifas, en qué condiciones de venta, por ejemplo, de paquetes por cantidad o financiamiento, las tasas de interés que se le cobró a los partidos políticos por este financiamiento, en caso de que lo hubiera, etc. Se supone que a partir de la aprobación de la ley, las condiciones deberían ser similares para todos los partidos. La no presentación de los datos no tiene una sanción prevista. Syriza adelantó que la URSEC debe hacer todo a su alcance para que la información sea presentada. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos recibió a la fórmula Frente Amplista y tras el encuentro el candidato Yamandú Orsi dijo que si es presidente va a intentar agilizar la búsqueda de la verdad. La candidata a la vicepresidencia Carolina Cose no descartó la búsqueda de archivos militares y el uso de mecanismos de protección de testigos, incluyendo a retirados militares. Hablamos mucho sobre la búsqueda de la verdad, esto que decía Yamandú ahora, un llamado a retirados, si tienen información, a darla con todas las garantías del caso. Ya hay antecedentes al respecto. Familiares denuncian que hay información que está en los propios archivos del ejército. Creo que con Yamandú compartimos que, estamos hablando de gobernar con honestidad. La verdad es un componente fundamental de la honestidad. Con toda la protección de testigos que haga falta y con todas las garantías que el Estado debe perfeccionar seguramente los procedimientos para dar más garantías. De una vez por todas se encuentren los mecanismos para que quienes tienen información digan y nos aporten datos de dónde están los familiares. Familiares han reclamado que lo que ha faltado en los distintos gobiernos es una orden del presidente a las Fuerzas Armadas pidiéndole justamente que den toda la información que tengan. ¿Es por ahí? Esa es la posición de ellos. Claro, esa es una de las... Sí, a ver, lo que yo considero que sea cual sea el mecanismo, hay que llegar a ese punto. El tema central es que se aporte información. El mecanismo por el cual se llega a eso lo tenemos que examinar cuando nos toque estar ahí. ¿Está dispuesto a dar esa orden como presidente? Lo analizaremos, a ver de qué se trata y dónde dar esas órdenes. Ignacio Randonea, representante de Madres y Familiares, dijo que el colectivo todavía está esperando la respuesta para concretar una reunión con las fórmulas del Partido Nacional y Partido Colorado. Aclaró que la organización no invitó a la fórmula de Cabildo Abierto y dijo que el senador y candidato presidencial Manini Ríos, en caso de haber querido aportar información, ya lo habría hecho. Hace más de 50 años que hay
familiares nuestros que están desaparecidos y que es hora de que, bueno, se le exija a las Fuerzas Armadas la verdad. Los mandos militares tienen información que la mantienen oculta, por lo tanto debe darse la orden de toda la verdad. Desde familiares cursaron invitación al Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Frente Amplio. Con estos dos últimos ya concretaron los encuentros. Estamos esperando la respuesta del Partido Nacional y del Partido Colorado porque también queremos entrevistarnos con él. Cabildo Abierto, ¿por qué no se lo convocó? Porque nos planteamos que solicitamos entrevistas para avanzar. Cabildo Abierto, el líder de Cabildo Abierto, el señor Manini Ríos, fue comandante en jefe del ejército. Si hubiera tenido algo de voluntad de buscar la información sobre nuestros familiares, ya la tendríamos la información. Y si no tuvo voluntad cuando fue comandante en jefe, perder el tiempo no estamos para eso. Hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y les contamos que según una denuncia presentada por el abogado Juan Pablo Decia, alrededor de 10 personas fueron estafadas por la empresa Grupo Larrarte a través de un esquema de inversión vinculado al ganado. El profesional que representa a las personas denunciantes señaló que la estafa supera el $1.000.000. El servicio que esta empresa prestaba consistía en que inversores colocaban dinero en administración que se traducía en ganado. En principio la plata que ellos ponían se traducía en determinadas cabezas de ganado, se les asignaba un DICOSE. Ese DICOSE obviamente era el titular del ganado, que equivalente al dinero invertido, y al cabo de 2 años, que era el plazo contractual que se manejaba, se devolvía la inversión con un interés. El primer año eran intereses semestrales, se pagó el interés, el segundo año ya dejó de abonarse el interés y al momento del vencimiento de los contratos y la intimación del reintegro de la suma invertida, dejaron de dar respuestas, no contestaron llamadas, mails y bueno, con evasivas, y terminamos en lo que ustedes ya conocen, en una acción civil y en una denuncia penal que en principio se hizo por abigeato y apropiación indebida, y después cuando el Ministerio de Ganadería nos informa que no hay ganado para esos DICOSES, nos dimos cuenta que estábamos frente a una estafa lisa y llana, y bueno, y eso fue lo que se amplió ayer en Fiscalía y hoy ya se está actuando a ese nivel. El canciller Omar Paganini informó que este semestre se va a buscar avanzar en la negociación del Acuerdo Transpacífico desde el punto de vista técnico y que en el último encuentro de cancilleres del Mercosur, Brasil se mostró dispuesto a considerar avanzar en la negociación con China de forma conjunta en el bloque. A su vez, el jerarca agregó que junto al Ministerio de Ganadería están abocados a lograr habilitaciones sanitarias como forma de abrir nuevos mercados. Hay una ronda de negociaciones con la Unión Europea que, como ustedes saben, es compleja, pero bueno, hay algunas oportunidades. Y después estamos siempre con el CPTPP, lo que es el Acuerdo Transpacífico, donde hay unas instancias también este semestre que no es para cerrar ningún acuerdo, pero en ambos casos es para avanzar técnicamente e ir acercando, digamos, a un posible resultado, que no va a ser en este semestre, pero que seguramente alguna novedad va a haber. ¿Avanzó en algo el acuerdo entre el Mercosur y China? Los cancilleres se habían reunido hace algunos días. Se trató ese tema con bastante intensidad en la reunión de cancilleres, sí. Como ustedes saben, ahí hay posiciones diferentes respecto de la posibilidad de avanzar en forma flexible, algunos países más que otros. Uruguay y Argentina están en esa posición, pero Brasil está dispuesto a considerar algún avance más en conjunto con China. Notamos una posición más positiva del Brasil. ¿Qué sucede con la Unión Europea, canciller? ¿Se ha podido avanzar en algo? La semana pasada hubo ronda de negociación, el ambiente es más favorable, igual en los temas técnicos hay bastante para progresar, la ronda se va a ir repitiendo, ojalá antes de fin de año haya alguna novedad más concreta. El ministro Paganini destacó que la Cancillería trabaja con el Ministerio de Ganadería en la habilitación sanitaria como herramienta para abrir mercados. La
crisis entre Venezuela y España se agudiza luego que el gobierno de Maduro llamara a consultas al embajador de ese país en Caracas, Ramón Santos, ante lo que considera insolentes, injerencistas y groseras declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quien criticó la persecución y limitación de derechos fundamentales que a su juicio sufren los opositores al chavismo. Según explicó el canciller venezolano Iván Gil, el embajador español debe comparecer en el Ministerio de Relaciones Exteriores este viernes a instancias del Ejecutivo, que considera que las declaraciones de la ministra del gobierno de Pedro Sánchez apuntan a un deterioro de las relaciones entre ambos países, al tiempo que también fue convocada la embajadora acreditada en España, Gladys Gutiérrez. Tras la llegada a Madrid del líder opositor venezolano, la ministra de Defensa, Margarita Robles, manifestó que lo que hace el gobierno de Nicolás Maduro con muchísimos antichavistas es inaceptable e inasumible y propio de una dictadura, lo que provocó la inmediata reacción de Caracas. Este miércoles el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, propuso una resolución que espera aprobar para instar a Maduro a romper todas las relaciones diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España, luego de que el legislativo de la Nación Europea, con el voto en contra del gobernante Partido Socialista Obrero Español, acordara reconocer a González Urrutia como presidente electo. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, expresó este viernes su respeto por la decisión soberana de Venezuela de llamar a consultas a un embajador en Madrid y convocar al representante diplomático español en Caracas, ya que dijo, son decisiones soberanas de cada estado y por lo tanto no hay nada que comentar. La destrucción causada por los incendios de agosto en Brasil, con casi 6 millones de hectáreas quemadas, representó el 49% de toda la superficie devastada por las llamas en el país desde enero. Esto lo dijo un estudio de la plataforma científica Map Biomas que se difundió ayer. 4 millones de hectáreas, lo que representa un aumento del 116% en comparación con el año anterior. De las áreas quemadas, el 70% correspondió a vegetación nativa, siendo las formaciones campestres las más afectadas, con un 24.7% del total devastado. El análisis también revela que los pastizales destinados al sector agropecuario fueron los más golpeados, con 2 millones de hectáreas arrasadas. Mato Grosso se destacó como el estado más afectado, concentrando el 21% del área quemada, seguido de Roraima y Pará con el 17 y el 14% respectivamente. La Amazonía, el bioma más afectado, acumuló el 48% del total de las áreas devastadas, exacerbado por una fuerte sequía que ha reducido significativamente el caudal de los ríos importantes en la región. La crisis climática ha intensificado la sequía, dejando a comunidades rurales aisladas y complicando el transporte fluvial, crucial en la región amazónica. Las autoridades brasileñas han señalado que la mayoría de los incendios podrían ser de origen humano, lo que añade una dimensión adicional a la crisis ambiental en el curso. Lo que añade una dimensión adicional a la crisis ambiental en curso. El manto Tupinambá, uno de los mayores símbolos espirituales del pueblo indígena homónimo, vuelve a erguirse ahora en suelo brasileño después de más de 3 siglos en Europa, donde llegó de manos de colonizadores europeos que lo consideraron un tesoro por su imponente belleza. El manto Tupinambá, uno de los mayores símbolos espirituales del pueblo indígena homónimo, regresó a suelo brasileño luego de 3 siglos en Europa. Aunque la pieza desembarcó en Brasil el 4 de julio, solo hasta ahora fue presentada oficialmente en el Museo Nacional de Río de Janeiro. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva resaltó durante el evento que el regreso del manto, el sagrado Tupinambá, hasta entonces patio de la colección del Museo Nacional de Dinamarca, es un hito y el comienzo de una nueva historia de conquista de los pueblos indígenas. Para los Tupinambá, la llegada de la capa de plumas a suelo brasileño es de extrema relevancia y por eso unos 170 indígenas viajaron hasta el museo en Río, donde le han rendido homenaje desde el fin de semana con cantos, oraciones, vigilias, fogatas y conferencias. Sin embargo, las exaltaciones de la pieza estuvieron acompañadas por las denuncias del pueblo originario por no poder tener el manto en su tierra. Nuestro patrimonio material e inmaterial no está siendo tratado como merece. Hoy decimos basta. Somos los verdaderos herederos del manto sagrado. Él regresa para levantarnos, no solo a nosotros los Tupinambá, pero llega trayendo fuerza, dijo la cacica Yacuy Tupinambá.
Nos vamos, volvemos a las 18:55, la edición central de MBD Noticias. El domingo a las 19 horas, la edición de MBD conducido por Josema Caraballo. Y el lunes tempranito a las 8 volvemos a estar con ustedes. Que pasen bien, buen fin de semana. El presidente Luis Lacalle Pou cuestionó el paro de docentes por episodios de violencia en escuelas y liceos de Montevideo. Lacalle dijo que si hay algo que ha hecho el gobierno es escuchar el reclamo de los sindicatos. La fiscal Daniela Rebelo estudia si apela la decisión de la jueza Noelia Gutiérrez de otorgarle la libertad condicional al ex jefe de la custodia presidencial de Lacalle Pou, Alejandro Astesiano. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos solicitó a la fórmula Frente Amplista Orsi-Cose que avancen en la búsqueda de la verdad. La Agencia Nacional de Viviendas abre el lunes próximo un llamado para comercializar 46 viviendas reacondicionadas en los barrios Tres Ombúes, Casaballe y Malvin Norte. Se profundiza la crisis entre Venezuela y España después de que el gobierno de Maduro llamó a consulta al embajador español en Caracas. Docentes de escuelas y liceos de Montevideo están de paro ante las agresiones que vienen sufriendo los funcionarios de los centros educativos en los últimos días.